Esperamos que estén ya conectados y si pueden confirmar con un amén. En el nombre del Señor Jesús. La resurrección de los... Entonces, si pueden confirmar con un amén para poder iniciar. Bien, parece que ahí estamos. Entonces, vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesucristo con un tema muy importante acerca de la resurrección. Y tan importante es este tema que si la resurrección no existiera, nuestra fe fuera vana, nuestra fe no serviría de nada. Por eso es importante enfatizar este tema, es muy importante. Y voy a leer ese texto de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 13 y versículo 14, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Sería vana nuestra fe? ¿Sería vana nuestra predicación? Y dice también el versículo 19 de este mismo capítulo, 15 de 1 Corintios, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Cristo el primero en resucitar. Él anunció su resurrección en el Evangelio según Juan capítulo 2. En el Evangelio según Juan capítulo 2, versículo 2, versículo 18. Voy a leer ahí desde el versículo 18 y hasta el versículo 22. Y los judíos respondieron y dijéronle, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y díjoles, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Bien, nos llama la atención este texto en el que el Señor Jesús anuncia su resurrección. No solamente por el hecho de que Él había de resucitar al 3er día, lo cual estuvimos viendo ampliamente el día de ayer, que Jesús en realidad no resucita un domingo en la mañana como la mayoría de la gente religiosa lo cree y lo celebra. Jesús muere en realidad a la víspera de la Pascua, que si lo encajamos dentro de nuestro calendario, Jesús en todo caso murió un miércoles a las 3 de la tarde, el jueves fue el día de la Pascua, el viernes las mujeres laboraron preparando los ungüentos aromáticos, cosa que no podían hacer en el día de la Pascua, que era el gran día del sábado o el gran día del reposo, ni tampoco lo podían hacer en el día séptimo, el siguiente día. Ya que prepararon las drogas aromáticas, descansaron el día del reposo conforme al mandamiento. Entonces, ahí vemos que Jesús en realidad resucitó en un día séptimo, a la misma hora, por la tarde,
poco antes de que terminara ese día séptimo a las 3 de la tarde en nuestro horario. Pero vamos a ver algo muy interesante en este versículo. Jesús se está atribuyendo su propia resurrección. Cuando dice en el versículo 19, respondió Jesús y díjoles, destruir este templo. Posteriormente, ya vemos claramente que él hablaba del templo de su cuerpo, él hablaba de su cuerpo. Y luego dijo, y en 3 días lo levantaré. No dijo, en 3 días se levantará, no dijo, en 3 días Dios lo levantará, aunque no hubiera estado mal si hubiera dicho Dios, porque él mismo era Dios. Pero dijo, en 3 días lo levantaré. Qué importante es esto. Vamos a considerar en base a la escritura y vamos a tomar como ejemplo la resurrección del mismo Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 31, que dice ahí la palabra de Dios. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, hablando de David en el libro de los Salmos, como habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el infierno, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahí está. ¿Quién lo resucitó? Dios. Pero ¿qué parte? Mientras que su cuerpo en realidad es el que murió, es el que quedó en el sepulcro, que por cierto no vio corrupción. Sin embargo, su alma no estuvo en el sepulcro. Su alma, como lo vimos el día de ayer, su alma, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre fue necesario que estuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bien, pero en cuanto a su cuerpo es el que muere, su cuerpo es el que queda en el sepulcro. Y a este Jesús, hablando de lo que quedó, de lo que estaba en el sepulcro, resucitó Dios. Y él mismo, el Señor Jesús, en Juan capítulo 2, versículo 19, se atribuye la resurrección cuando dice, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Quiere decir que él mismo es el Dios quien habría de levantar su cuerpo de la tumba. Su cuerpo, aclaro, su cuerpo es el que había de ser levantado. Porque el alma no necesita ser levantada, el alma no necesita la resurrección. Pues el Señor Jesucristo dijo, hablando del alma, que el alma no puede morir. Vamos a ver esa escritura que señala el alma como inmortal en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, viene a mi corazón esta escritura. El capítulo 10, versículo 28, dice ahí la palabra de Dios, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahí está, el alma es inmortal, el alma no muere, el alma no pueden matar. Entonces, lo que muere, lo que queda en la sepultura o sepulcro es el cuerpo. Ahora,
Aún hablando del cuerpo, hay una promesa de que va a ser resucitado. Pero si el cuerpo queda en la sepultura, ¿a dónde va el alma? Bueno, si el alma, vamos a hablar de un texto así brevemente que nos hablan de de las tres partes que componen al ser humano, al ser, al hombre. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice ahí esta escritura: y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea. Note usted que no dicen sean, como separándolos, sino dice sea, porque estos tres forman un solo ser. Vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el espíritu, según dice Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12. Vamos a ver brevemente a dónde van estos. El cuerpo y el espíritu, según Eclesiastés 12, 7, dice, hablando de la muerte: y el polvo se torne a la tierra como era. ¿Qué fue hecho del polvo? Según el Génesis capítulo 2, formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que formó del polvo de la tierra? El cuerpo. Entonces el texto dice: y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué es ese espíritu? Es el soplo de vida que Dios le puso al hombre desde el principio. Cito Génesis capítulo 2, versículo 7. Formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Entonces, ahí está, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ese soplo de vida. El cuerpo, que fue hecho del polvo, vuelve a la tierra, vuelve al polvo como era, pero el alma va a un lugar según lo que hubiera hecho estando en el cuerpo. Vemos un relato que el Señor Jesús da. Digo relato porque en ningún momento dice que fuera parábola. Lucas capítulo 16, versículo 19. Ustedes habrán oído este relato que el Señor da, esta historia o relato. Versículo 19 dice: había un hombre rico que se llamaba, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Notemos que en las parábolas nunca mencionan nombre de personas, pero en este caso ni dice que es parábola, y aquí menciona el nombre de uno de ellos como Lázaro. Y dice el versículo 21, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Esto está hablando del alma. El alma, en este caso, la del rico estaba siendo atormentada y la de Lázaro estaba siendo consolada.
Eso es con lo que respecta al alma. El alma va a estar con Cristo, lo cual es los que son de Cristo. El alma inmediatamente que muere el Hijo de Dios va a estar con Cristo. Vamos a ver dónde nos dice esto. Segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios: más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo. ¿Quién es el que parte del cuerpo? Bueno, quien parte del cuerpo es precisamente el alma. Quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Esto es, el que vive en Cristo, el que tiene esperanza, su alma va a estar presente al Señor. Pero también lo leemos en la carta a los Filipenses, capítulo 21, al 24, dice: en el nombre del Señor Jesús, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne, quedar en el cuerpo, es más necesario por causa de la obra o por causa de vosotros. Ahí está, ser desatado. ¿Quién es desatado? Desligado del cuerpo para estar con Cristo. El alma va a estar con Cristo. Pero ¿de qué alma está hablando aquí? Bueno, de una alma que su vivir es Cristo. El alma de Pablo dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si alguien tiene su vida en Cristo, el morir será una ganancia. Pero si alguien no tiene su vida en Cristo, definitivamente el morir no será una ganancia. A veces la gente dice: quisiera morirme y ya dejarme de todos estos problemas de la vida. Sin embargo, a veces no sabe lo que dice, porque si su vida no está asegurada en Cristo, el morir va a salir de estos problemas, pero se va a meter en uno peor del cual nunca podrá salir. Por eso es importante la invitación que hacemos para vivir en Cristo. Y ahí sí, el morir será una ganancia. Bien, entonces, pero vamos a continuar viendo en relación a lo que es la resurrección del cuerpo, ya que ya dijimos, el alma no necesita resucitar, el alma es de naturaleza inmortal. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a considerar entonces en el libro de los Hechos, capítulo 24, libro de los Hechos, capítulo 24. Gloria a Dios. Esperamos que todos los hermanos estén conectados para que podamos estar atentos. También las almas que están escuchando la palabra de Dios, pues estos temas son muy importantes, que puedan comprenderlos. Este tema de la resurrección es un punto clave en la predicación del Evangelio. Inclusive los apóstoles fueron muy enfáticos en predicar acerca de la resurrección, tanto que por eso fueron juzgados, fueron perseguidos por predicar de la resurrección. Hechos capítulo 24, estamos ahí, versículo, gloria a Dios,
Vamos a leer desde el versículo 10. Versículo 10. Entonces Pablo, haciéndole el gobernador señal que hablase, respondió: porque sé que muchos años eres gobernador de esta nación. Con buen ánimo satisfaré por mí, porque tú puedes entender que no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y ni me hallaron en el templo disputando con ninguno, ni haciendo concurso de multitud, ni en sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Empero te confieso que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y profetas están escritas, teniendo esperanza. Fíjese, aquello que llamaban herejía, Pablo hace referencia a esto en el versículo 15, teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Resurrección, así de justos como de injustos. Continuamos leyendo. Versículo 16, y por esto procuro yo tener siempre conciencia sin remordimiento acerca de Dios y acerca de los hombres. Mas pasados muchos años vine a hacer limosnas a mi nación y ofrendas, cuando me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto, unos judíos de Asia, los cuales debieron comparecer delante de ti y acusarme si contra mí tenían algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando yo estuve en el concilio. Si no sea que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy hoy juzgado entre vosotros. ¿Por qué era juzgado Pablo entre ellos? Acerca de la resurrección de los muertos. Aquel camino de que llamaban herejía, bueno, así tenía esperanza en Dios, que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver esta resurrección que ha de acontecer tanto de unos como de otros, justos e injustos. Daniel capítulo 12. Vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 12. Gloria a Dios. El libro del profeta Daniel, capítulo 12. Gloria a Dios. Es el último capítulo de Daniel, versículo 1 y 2. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Habla de un tiempo de angustia, o lo que es llamado la gran tribulación, porque dice aquí, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, es decir, sabemos nosotros que al toque de la final trompeta será libertado tu pueblo, tu iglesia. Ya sabemos que es el pueblo de Dios, todos los que se hallan escritos en el libro. Versículo 2, que es donde queremos enfatizar en esta porción de la escritura, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, hay dos resurrecciones, tanto una es de justos como de injustos, la otra también lo señala aquí el libro de Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En días pasados en la iglesia estuvimos hablando de lo que es Isaías capítulo 26,
Y ese libro, esa escritura también profética, habla de la resurrección. Vamos ahí a Isaías capítulo 26. Gloria a Dios. Habla de los juicios de Dios, del versículo 9. En los juicios de Dios, Dios derrama de su ira, de las copas de la ira de Dios. Y también habla de cómo el pueblo de Dios va a ser oprimido, y menciona el versículo 14. Bueno, voy a leer desde el 13. El Señor Dios nuestro, señores se han enseñoreado de nosotros fuera de ti, o sea, nos han oprimido, mas en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Versículo 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los visitaste y destruiste y deshiciste toda su memoria. Bueno, ¿cómo está eso que dice que no resucitarán? Bueno, no resucitarán con los justos, no resucitarán para vida eterna. Y el versículo 19 habla de unos muertos que despiertan, que obviamente no son los impíos, no son los malos, los injustos, sino que es el pueblo de Dios. ¿De dónde habla del pueblo de Dios? Bueno, leo el versículo 15, dice, añadiste al pueblo, oh Señor, añadiste al pueblo, es decir, lo aumentaste, hablando del pueblo de Dios. Hicístete glorioso, extendístelo, es decir, el pueblo de Dios lo aumentaste, lo añadiste hasta todos los términos de la tierra. Esa es la iglesia, una iglesia que en la tribulación busca a Dios. Versículo 16 lo dice, Señor, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Bien, hablando de este pueblo, dice el versículo 19, tus muertos vivirán. Más adelante en el Nuevo Testamento menciona eso de tus muertos como los muertos en Cristo. Tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertar y cantar. ¿Quién puede despertar y resucitar del polvo para cantar? ¿Para dar gloria a Dios? No los que resucitarán para vergüenza y confusión perpetua, los injustos, sino los que resucitarán para vida eterna. Los justos son los que en los que se cumple esta escritura que dice, despertar y cantad moradores del polvo. ¿Quién es el que mora en el polvo? No el alma, no el espíritu, sino el cuerpo. Despertar y cantad moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Ahí está hablando esta profecía de la resurrección. Continúo leyendo hasta el 21, dice, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, un momento, entre tanto que pasa la ira. Ya vimos esto, que los aposentos no es nuestra casa, porque realmente el lugar, la palabra aposento significa habitaciones en lo alto, de habitaciones de lujo, habitaciones de palacios, de castillos, y bueno, eso me da a entender a mí que nuestro aposento realmente está en los cielos. Como dice Pablo a los filipenses, nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza a la semejanza de su gloria.
Pero mientras tanto, el alma está en esos aposentos, el alma está con el Señor. Pero se cumplirá lo que dice el versículo 21, porque aquí el Señor sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Aquí habla de unos muertos que saldrán cuando el Señor salga de su lugar. Bueno, eso nos lo dice Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Bendito Dios. ¿Lo tenemos? Vamos a leer desde el versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios así. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Hablando de la resurrección, versículo 23, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, Cristo primero, el primero en resucitar fue Él. Luego, ¿quién sigue? Los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Es decir, cuando el Señor sale de su lugar. Ahí van a salir esos muertos que dice Isaías 26, despertar y cantar, moradores del polvo. Bendito el nombre de Jesucristo. Repito, quien mora en el polvo es el cuerpo. Vamos a ver Evangelio según Juan, capítulo 5. Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 24, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice ahí la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿De cuáles muertos está hablando este versículo 25? Porque dice el versículo 25, vendrá ahora y ahora es. En ese momento presente que el Señor estaba hablando. Quizá, ¿será que en ese momento tuvo lugar la resurrección de los muertos, de los cuerpos? No, lo que tuvo lugar es que tuvieran vida los que estaban muertos en delitos y pecados, cuando el Señor comenzó a hablar la palabra. Por eso el texto dice, de cierto os digo, vendrá ahora y ahora es. Cuando los muertos oirán, ¿cuáles muertos? Los muertos en pecado. Oirán la voz del Hijo de Dios y los que vivirán, los que oyeren la palabra de Dios. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto. Versículo 28. Porque vendrá hora, y aquí ya no dice, y ahora es, sino que lo deja en tiempo futuro, lo deja en forma profética. Vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, aquí se habla de los muertos literalmente, los muertos físicamente, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien
saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Pero como ya estamos viendo también, cada uno en su orden. Los que son de Cristo, Cristo primero, luego los que son de Cristo en su venida, cuando el Señor sale de su lugar, salen esos muertos que despertarán y cantarán y glorificarán a Dios, porque se levantarán con un cuerpo glorificado y eterno. El Salmo 1 nos hace referencia a la resurrección cuando dice el Salmo 1, gloria a Dios, Salmo 1, versículo 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores, es decir, los pecadores tampoco se levantarán en la congregación de los justos. Esto es profético, es decir, que los pecadores no se van a resucitar en la congregación de los justos, cada uno en su orden. Primero, los que son de Cristo en su venida. Primero los Tesalonicenses nos confirma esto. Primero los Tesalonicenses capítulo 4. Gloria a Dios. Primero los Tesalonicenses capítulo 4. Versículo 15. Vamos a leer desde el... Es muy interesante también lo que dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron, hablando de la muerte, a los que murieron en Jesús. ¿Cómo? ¿Dios los traerá con él? Entonces, ¿cómo es? ¿Resucitan o los trae con él? ¿De dónde viene el Señor? El Señor viene del tercer cielo. Su manifestación gloriosa. Esa manifestación que todo ojo le verá, según está escrito. Porque hoy en día, cuando decimos Cristo está entre nosotros, Dios está entre nosotros, es cierto, pero es su espíritu. Pero en aquel día, lo que vamos a ver y lo que viene es su manifestación gloriosa. ¿Dónde lo menciona así como manifestación gloriosa? Cito, Tito 2:13 dice, aguardando, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, note usted que el versículo 14 dice que Dios traerá con él a los que murieron en Jesús, no a todos, sino a los que durmieron en Cristo, los que durmieron en Jesús. Quiere decir que ahí Dios traerá con él las almas. Dios traerá con él a los que a los que ya murieron en Cristo y que están con él, Dios los traerá con él. Y esto nos lo confirma también el capítulo 3, de ahí mismo, del versículo 13. Cuando dice, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿con quién? Dígalo, con todos sus santos. El Señor viene con todos sus santos. Entonces alguien dirá, pues que no van a resucitar. Claro, lo que va a resucitar es el cuerpo que murió. Ya vimos en el principio, en el ejemplo del mismo Señor Jesús, el alma no muere, el alma no necesita resucitar. El alma de Jesús que tomamos como ejemplo también al principio, no estuvo en el sepulcro. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. El alma no muere. Entonces, el alma va a estar con el Señor y cuando venga el Señor, Dios se traerá a todos los que murieron en Cristo, es decir, sus almas de ellos.
Versículo 15 del capítulo 4, primero a los Tesalonicenses 4:15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, otra vez, ¿cuáles muertos? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando el Señor descenderá del cielo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Allá en Isaías 26 dice, cuando el Señor sale de su lugar, que está hablando de su venida, su segunda venida que estamos esperando, y que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 17 sigue diciendo, luego nosotros los que vivimos, es decir, los que estuvieran con vida, los que estuvieran aguardando, esperando la venida del Señor, velando y orando, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, ¿con cuáles ellos? Con los que murieron en Cristo, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí nos uniremos con el Señor, ahí es donde se lleva a cabo la unión de Cristo con su iglesia. ¿Qué quiere decir boda, por cierto? Boda es unión o enlace. Ahí en esa unión, las almas que vienen con el Señor reciben sus cuerpos resucitados para que su cuerpo resucitado, glorificado y eterno sea la morada eterna del alma misma en los cielos o en el cielo. Estaremos así siempre con el Señor. Versículo 18 dice, por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hablando de esta transformación gloriosa, volviendo a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51. Vamos a leer también, gloria a Dios. Desde el versículo 49 dice, en el nombre de Jesucristo, y como trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del celestial. Esto empero digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción ni la incorrupción. Entonces, no, este cuerpo tal cual no puede heredar el reino de Dios. Versículo 51, pero va a suceder una transformación. Enseguida leemos, versículo 51. He aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, hablando del morir. En otras palabras diría, todos ciertamente no moriremos, mas todos seremos transformados. Todos, ¿quiénes todos? Los que están en Cristo, tanto los que murieron como los que no murieron. Todos seremos transformados, versículo 52, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Hablando del cuerpo, será levantado sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester, versículo 53, que esto corruptible, esto que se corrompe, que se envejece, que se enferma, es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal, este cuerpo que muere, sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción,
Note usted la palabra vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. Ahí podemos decir que las almas son vestidas con su cuerpo, pero un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible, que ya no muere, que ya no se corrompe. Y hablando de vestido, bueno, vamos allí a Apocalipsis capítulo 19. Pone como una figura de esposa ataviada para su marido a la iglesia. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 7 y 8. Gloria a Dios, dice ahí la palabra de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. ¿Dónde es que la iglesia se une al Señor? En su venida, según leímos ya en primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Bien, ahí se lleva a cabo las bodas del Cordero. Bodas, hermanos, no es un banquete y algunos echan a volar la imaginación y dicen, vamos a estar de manteles largos, hermano, se nos va a servir un banquete y los ángeles van a ser los meseros y, por favor, no, eso no dice la Biblia. Boda es la unión o enlace. Viene de la palabra griega gamos, que significa unión o enlace. Son venidas las bodas del Cordero cuando el Señor viene y su iglesia sale a recibirle, tanto los que están con vida como los que murieron en Cristo. Y ahí sucede algo. Dice el versículo 8, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Bueno, si es figurado, si es una comparación la iglesia como la esposa, si es una comparación las bodas, no es nada extraño que también ese vestido sea algo figurado, pues ese vestido no es que sea un vestido literalmente, sino es lo mismo que acabamos de leer en 1 Corintios 15, 54, cuando dice que esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal será vestido de inmortalidad. Recibirá un vestido el alma que viene, las almas que murieron en Cristo y que vienen con el Señor, serán vestidas de incorrupción, serán vestidas de inmortalidad para estar con Cristo por siempre. Y hablando de esa habitación celestial, Pablo hace referencia a esa habitación o a ese vestido celestial en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a volver a la segunda a los Corintios 5. Ya antes lo habíamos citado, pero ahora vamos a leer un poquito más atrás, desde el versículo, gloria a Dios, es más, tiene referencia desde el capítulo 4, versículo 16. Recuerda, hermano, que originalmente los libros no fueron escritos en capítulos y versículos. Estos se pusieron, ¿verdad?, para facilitar el estudio de la Biblia, pero en ocasiones un texto se queda inconcluso si le ponemos un punto y aparte al terminar el capítulo. No, a veces el capítulo continúa en el siguiente capítulo. Y esto es lo que vemos aquí desde el capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿cuál es el hombre exterior? El cuerpo se va desgastando, ¿sí? No importa cuánto maquillaje quieran ponerle
las mujeres a su apariencia, de todos modos se va desgastando. Bueno, y ahora hablamos ya no son solamente de, de mujeres, sino también de hombres que se maquillan. No importa cuántas cirugías estéticas le pongan a su cuerpo, sin embargo, el hombre exterior se va desgastando. El interior, que es el alma, empero se renueva de día en día. Versículo 17 sigue diciendo, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. El alma no se ve, hermano, el cuerpo es el que se ve. Porque las cosas que se ven, nuestro cuerpo, por ejemplo, son temporales, mas las que no se ven, el alma, por ejemplo, son eternas. Sigue diciendo el 5.1, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación, ¿de qué viene haciendo referencia el capítulo anterior? De este cuerpo exterior. A esa se refiere como casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, es decir, se acabara, se envejeciere, se muriere. Tenemos de Dios un edificio, una casa, hablando de lo que será un cuerpo, dice, no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto, en razón a esto, dice el versículo 2, también gemimos deseando ser sobrevestidos. Otra vez vuelve a hablar del vestido, un vestido de incorrupción, un vestido de inmortalidad, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, hablando de ese cuerpo glorificado y eterno que lo compara aquí como nuestra habitación celestial. Versículo 3, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos, es decir, todavía con este cuerpo como vestido y no desnudos. ¿A qué se refiere desnudos? Bueno, a que muramos, a que el alma sea desnudada de este cuerpo. Bueno, qué bueno el ser hallados todavía vestidos y en otras palabras, y no habiendo muerto. ¿Sí? Versículo 4 dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados. En otras palabras, no quisiéramos desprendernos del cuerpo porque eso es la muerte. Recuerde que el cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos. Otra vez habla de un vestido encima de este cuerpo. Ese vestido encima de este cuerpo es la inmortalidad, es la incorrupción, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Será glorioso. Bendito su nombre. Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Ya estamos en la parte final de este estudio. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3. ¿Estamos ahí? Filipenses capítulo 3. Gloria al nombre de Jesucristo. Versículo 10 y 11 dice, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Bueno, si queremos participar de su resurrección, también habremos de participar de sus padecimientos. Versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo
Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren, cómo nos tenéis por ejemplo, porque muchos andan, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Transformará el cuerpo de nuestra bajeza a la semejanza de su gloria. Gloria a Dios. Bien, alguien se preguntará, ¿y qué de los muertos que no murieron en Cristo, de los injustos, de los que serán despertados para vergüenza y confusión perpetua? De eso nos habla, vamos a ver ahí, de eso nos habla Apocalipsis capítulo 20, versículo... Vamos a leer desde el versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Habla de un tiempo de 1000 años, llamado el milenio, llamado el reinado de paz del Señor. Sigue diciendo 3, y arrojólos al abismo, y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta... Hay un tiempo, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Pero durante ese milenio, dice el versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Mas los otros muertos no tornaron a vivir, es decir, a resucitar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean cumplidos 1000 años. No se confunda con lo que enseguida dice, porque ahí está un punto, y lo dice, esta es la primera resurrección, bienaventurado el santo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Después de los 1000 años, resucitarán los otros muertos. Por eso dice el versículo 5, mas los otros muertos. ¿Cuáles otros muertos? Los que vivieron sin Cristo, los que no se arrepintieron. Los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Y aquí volvemos al punto, el alma ya está siendo atormentada como la de aquel rico, en referencia al rico y Lázaro, pero el cuerpo también va a resucitar. Cuando dice entonces el versículo 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar de ellos. Y vi los muertos, ahí están, los otros muertos que tornarán a resucitar hasta después de 1000 años. Vi los muertos grandes y pequeños. Aquí se refiere a los que estaban en eminencia y a los que no estaban, a los siervos. No se refiere a niños como alguien pensó, por cierto, sino se refiere en el sentido de los que están en eminencia y de los que no están en eminencia. Estos muertos estaban delante de Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos, estos muertos,
por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. No es que haya una oportunidad para ellos, sino aquí se da simplemente una sentencia. Continuamos leyendo. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. 14. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y allí está la sentencia. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Qué importante entonces que a tiempo el hombre atienda al llamado de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá y no tardará. Por eso esperemos, ¿verdad? Las promesas del Señor, esto se cumplirá. Esto tiene su cumplimiento. Los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Oramos brevemente en el nombre del Señor Jesús. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra que nos da esperanza. Señor, gracias, Señor. Pero ayúdanos a prepararnos. Y también ayuda a aquellos que escuchan este mensaje que se puedan preparar, que puedan apercibirse para tu venida, para que en el día de tu venida no sean avergonzados y que no vayan a ver, no resuciten para vergüenza y para confusión eterna, para confusión perpetua. Señor, pues tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, te pedimos por aquellos que escuchan este mensaje, que puedan realmente buscar a Dios mientras puede ser hallado y amarte en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva a Dios, al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Señor Jesús, gracias. Ayúdanos a vivir apercibidos, a vivir preparados, porque los que son de Cristo, el morir será una ganancia. Y al morir estaremos contigo, Señor, gozándonos. Pero también nuestro cuerpo, llegado el tiempo, resucitará. Resucitará de la tumba y será nuestra alma vestida de incorrupción con ese cuerpo glorificado y eterno, ese cuerpo vestido de inmortalidad que ya nunca más morirá, no se corromperá, será nuestra morada eterna en los cielos. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú fuiste el primero en la resurrección. Si no hubiera sido así, nuestra fe fuera en vano. Pero tú, Señor, has resucitado. No estás muerto, como algunos te lloran y dicen y lamentan que hayas muerto. Señor, tú no quedaste en la sepultura. Tú resucitaste con poder y gloria. Y ahora también, llegada tu venida, llegado el momento, también seremos transformados a la semejanza de tu gloria. Por eso, ahora nos gozamos, nos alegramos, somos bienaventurados en ser llamados tus hijos. Como dice tu palabra, mirad cuán bueno, o mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando tú aparecieres, seremos semejantes a ti, Señor. Seremos semejantes a ti, mi Señor, con un cuerpo glorificado y eterno. Bendice, Señor, a las almas, nuestros familiares, aquellos que escuchan esta palabra, que son oyentes en la iglesia, que no han echado mano de la vida eterna. Tócales, alcánzalos por el poder de tu palabra viva y eficaz, que es más penetrante que toda espada de dos filos,
que alcanza hasta penetrar el alma, que esta palabra alcanza hasta penetrar su alma y también visiona sus pensamientos y las intenciones de su corazón. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Gracias por este medio que tú has permitido para que lo usemos para bien y podamos así publicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias, muchas gracias. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Así damos por finalizado esta enseñanza. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. El martes vamos a ver la manera de que algunos de los hermanos ministros de la iglesia también pueda compartir a través de este medio. Y el jueves también estaremos compartiendo, si Dios quisiere y viviéramos, a las 7 de la tarde, noche, tiempo del centro de México. Dios les bendiga, Dios les guarde.